pecador. Lo que el hombre tiene que aceptar al Señor es como el hombre es. Si es un borracho, no cambie. Busque a Jesús. Pero es que soy un borracho, sí, es que soy yo. El que tiene la última palabra sobre el cambio en mi vida no soy yo, sino Jesús. Ahí es donde el religioso se equivocó. A mí me decía un muchacho una vez, y me dijo, ¿qué hago si a mí me gusta el cigarrillo? Pues hermano, ¿y qué puede hacer? ¿Siga fumando? Y es que me va a condenar porque nadie se condena ni porque fuma ni porque no fuma. El ser humano se va a condenar es porque no cree en el Hijo de Dios y después de haberlo conocido y después de ser limpio, de ser transformado, pisotear al Hijo de Dios. Eso consiste en la condenación. La Biblia dice que la condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La condición de nosotros de pecado delante de Dios, eso a Dios ni le interesa porque es tan insignificante nuestra condición delante de su Espíritu que no se preocupa por eso. Por eso Jesús no le dijo a la gente, cambie para que se acerque a mí. No, acérquese a mí para que cambie. Es muy diferente. Entonces, cuando Pablo dice, despojémonos de todo peso, quiere decir que usted se quite esa conciencia santurrona que tenemos. Ay, yo no puedo hacer esto porque peco contra el Señor. Nomás diciendo eso estoy pecando contra Dios porque estoy reconociendo que lo hago, que lo quiero hacer en mi corazón. Por eso es que esto es algo de sinceridad con Dios. Yo soy lo que soy y yo no voy a tratar de cambiar. Yo voy a llevar a este ser como es a los pies de Cristo y aquí se lo traigo, Señor. Eso es lo que Él quiere. Porque es que aquí el artífice de nuestra salvación es el Señor. El que creó el nuevo hombre, según Dios, fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él quiere que el hombre traiga eso que es y lo ponga a los pies para que el Señor lo destruya. Porque la Biblia es muy clara. Sabiendo que nuestro viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo, a fin de ser destruido para que no vivamos, para que no sirvamos más al pecado. Esa naturaleza pecaminosa tiene que ser destruida. Lo que pasa es que el Señor quiere es que yo esté de acuerdo con que Él la destruya. No que yo trate de cambiar un cambio a medias, que es lo que yo trato de hacer, dejar las cosas que me gustan de este mundo, pero mi corazón sigue siendo infiel para con Dios. Y de tal manera que yo dejé de practicar 20 años, en 20 años volví y lo hice. Y como decía Pablo, las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, aquí uno tiene que decir, yo camino aquí sin pensar ni siquiera que soy yo. Porque yo miro es al que Dios va a hacer de nuevo, no al que yo soy. Entonces, por ejemplo, ese peso de pecado que nos asedia, esa conciencia santurrona de que yo tengo que estar evitando una cantidad de cosas y ni siquiera camino por estar pensando en que peco o que no peco. Pues sigo pecando porque soy un pecador. Eso no lo cambia el Señor en su vida. Lo que se va cambiando en mi vida es que en la medida que yo me acerco al Señor, la práctica del pecado se va acabando. Por ejemplo, yo le decía a un muchacho una vez, el día que usted se pare, se siente, pues hablando de los alcohólicos anónimos que no pueden oler un trago porque vuelven a tomar y se dedican a todo eso, ellos aunque no se tomen un trago, son esclavos del trago, porque no lo pueden ni oler. Pero cuando yo, si he sido un alcohólico, me pueda sentar en una mesa, con eso lleno de botellas, y pueda coger y tomar un trago y no seguir, soy libre. Ahí está la gran diferencia, es que no es el trago, es una esclavitud que está dentro de mí, que me somete a una cantidad de prácticas en contra de la voluntad de Dios para hacer mi vida más miserable cada día. Esto es lo que la Biblia llama los designios de la carne que no son míos. Los designios de la carne. Esos designios de la carne hacen esclavos a los hijos de Dios. Y yo no tengo que luchar contra eso porque eso no es mío. Yo no tengo que tratar de cambiar lo que no es mío. La fornicación yo no nací con ella. El mal la impregnó en mi vida y me hizo creer una cantidad de mentiras. Porque yo no soy el que hace aquello, como dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. Jesús no viene a luchar contra mí, sino contra aquello que me tiene sujetado al pecado para hacerme y apartarme de la voluntad de Dios.
Por eso, despojémonos de ese que cometí un error. ¿Qué importa? Cometí un error. Yo sigo caminando. Es como cuando uno va para una ciudad y está a 20 kilómetros y a los 5 kilómetros de una costa allá. Entonces, que me pongo a llorar y me siento a decir, ay, me por yo no puedo seguir. No, pares y siga caminando. Que me volví a acostar, pues pare y siga caminando. Que aquí la cuestión es no pensar en lo que ahí me pasa, sino a dónde voy a llegar. Eso es como cuando el niño está pequeñito y uno le dice, papi, venga, papi, y él se mete 50 costaleadas hasta llegar de uno, pero cuando llega uno no se vuelve a caer. Porque usted puede caer 50.000 veces antes de llegar a Cristo. Pero de ahí para no se puede volver a caer. Porque si se cae nunca va a parar. Porque ya llegó a Cristo. Y creo que aquí la cuestión es de ser sinceros con el Señor. Él no me exige a mí nada. Él me exige a mí es que le crea. Que crea que Él hizo una obra perfecta para mí y que no me martirice más la cabeza con todas esas cosas que la gente está diciendo para someterme a una ley que no pudo hacer nada por el hombre, porque ¿qué hombre que se sometió a esa ley pudo ser fiel a Dios? Ninguno, porque todos la violaban. Y el único que pudo cumplir esa ley fue el Señor Jesús. ¿Pero por qué la pudo cumplir? Porque no le estaba el pecado. Entonces esa ley automáticamente la cumplió por naturaleza. Entonces aquí se trata de la fe en el Hijo de Dios. La fe es por fe, no es por obras. Si yo voy a comenzar a tratar de vivir una vida en santidad y empiezo a evitar, no voy a ver más televisión porque eso es malo. No esas ideas que chao. Y todo lo que ahí me afecte lo voy a hacer a un lado. Déjeme decirle que está perdiendo su tiempo, porque por mucho que yo deje esas cosas están dentro de mí. Me puedo meter 20 años en una habitación y no volver ni a ver ninguna vieja, no puedo volver a ver un trago en mi vida. Puede que no haga absolutamente nada y de ahí sí salgo directamente a hacer lo que está en mi corazón, que nunca salió. Porque aunque no haga el pecado, soy esclavo del pecado, porque el pecado tiene la última palabra sobre mi vida. Lo que yo tengo que tratar de hacer es que ya no sea el pecado que tiene la última palabra, sino el Señor. El Señor es el que tiene que tener la última palabra. Y cuando el hombre le dice al Señor, aquí estoy, no le está diciendo no voy a volver a pecar, sino estoy en tus manos. Ya de aquí depende de usted. Y resulta que él comienza a preocuparse por ese hombre, y de momento que el hombre se va para la calle y tuvo un encontronazo y una caída, ahí le comenzó a mostrar, y le comenzó a dar entendimiento qué es lo que está pasando en su vida, hasta poder discernir el pecado que está en su vida, hasta poder discernir el bien y el mal. Porque no puede pasar. Nosotros aquí hemos hablado una palabra profunda, se llama palabra de justicia. La palabra de justicia es que cuando el hombre llega a Cristo no vuelve a pecar. Pero las religiones no hablan sino de los viandas y de la leche, cosas que se le dan solo a los niños. Pues ya es necesario que el hombre piense que el ser humano también es un ser inteligente que Dios creó y que dentro de ella hay una parte que se llama del entendimiento que Dios ha creado en cada persona y que el Señor con hacer así despierta el entendimiento y el hombre lo entiende todo. Dios ya no quiere ese evangelio que se ha venido predicando a gente que no quiere caminar, sino que ese evangelio que prepare a la gente para caminar, para que cuando comiencen a caminar sepan para dónde van. No ese evangelio de la gente que camina por caminar y ni siquiera nunca ha comenzado a caminar. Por decirlo así, si usted comienza a predicarle palabra de justicia a una persona que se demoró 20 años en caminar, ese hombre está más adelante que los que vienen caminando 100 años atrás y no han llegado siquiera al sitio que él ha llegado. Porque aquí el caminar no es por lo que yo corra, sino por lo que yo entienda. En la medida que yo entiendo, estoy caminando y Dios le va dando ese entendimiento para caminar, que es el entendimiento, y su mente va a ser renovada hasta comprender. Cuando ya comprenda, va a estar delante de Cristo. Y Señor, ya llegué. No me di cuenta que ahora llegué porque fue tu palabra tan tremenda en mi vida que me tuvo allí siempre hasta que se abrió ese velo y pude entender para qué vino Jesús a la vida del hombre, a qué vino Cristo a este mundo. Edgardo, ahí también podemos analizar que los grupos religiosos que hoy están hablando está pareciendo lo mismo que pasó en el desierto, ¿no? 40 años dando vueltas y nunca encontraron el camino. Y la iglesia hoy que está haciendo 40 años dando vueltas alrededor del Calvario y no han podido llegar